Hola para quienes se van uniendo. Vamos a esperar que Luana debe estar por conectarse para que podamos dar inicio a este encuentro. Hola Luana, ya te veo por acá. Qué bien. Eh, las personas que se van conectando. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Me encanta, pues finalmente se dio nuestro encuentro. Sí. Ay, a ver Eso si es lo consigo más poner una luz. importante. Se me ve un poco oscurita, pero bueno, se me ve. Si se me oye, es importante, ya está. Sí, se te ¿Qué escucha tal? súper bien. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá en España? Vemos en las noticias que está algo complejo. Cuéntanos un poco de cómo vas tú. Bueno, como puedo, como la mayoría de personas, pero bueno, nos están como prohibiendo muchas cosas y está siendo un poco duro, la verdad, porque, bueno, se supone que se hace por salud, pero también nos están quitando mucha salud de contacto y de otras cosas. O sea que bueno, está el tema complicadillo y movidito. Sí, igual nos tenemos que cuidar bastante. Acá en Colombia también a veces se pone nuevamente, yo estoy en Medellín, entonces acá en Medellín, por ejemplo, vamos a tener todo este fin de semana toque de queda y bueno, se están Sí, tomando unas medidas que es Halloween, entonces para que los niños no salgan, los adultos tampoco y bueno, digamos que es importante cuidarnos. Hay otras cosas que se mueven, pero vamos a tratar de hacer con eso y cuando no sepamos cómo hacerlo, siempre buscar ayuda. Y total. hoy nos vamos a encontrar un ratico para que hablemos de un tema que me encanta, porque además es motivo de pregunta de los papás muchísimas veces en los colegios, en consulta terapéutica, es decir, es un espacio en el que todo el tiempo nos están preguntando y nos están diciendo, hablemos a qué edad con mi hijo, con mi hija, yo le empiezo a hablar de sexualidad. Vale, pues yo te respondería muy claramente, primero cuando preguntan. Cuando la personita tiene curiosidad, hay que preguntar, o sea, ya directamente. Pero luego también hay que poner foco en no solo que pregunten, sino que muestren interés, que a veces es diferente. Hay niños que son muy curiosos y preguntan, que son muy habladores y preguntan fácilmente, pero otras personitas que no, que quizá no pregunten directamente, pero tú como adulto puedes ver que mira mucho en algún sitio o que curiosea mucho o que se autoexplora. Entonces ahí, sin que él lo verbalice, ya es como un signo claro de que la persona quiere descubrir o saber. Entonces es un buen momento, si no pregunta, pues introducir el tema. Por ejemplo, no sé, me invento una situación, está el niño o la niña
con los papás en el baño y están todos desnudos, ¿no? Por decir algo, y a lo mejor ves el niño o la niña que está como mirando los dos cuerpos, pues ahí tú puedes ver que a lo mejor está pensando, si son hombre y mujer, ¿eh? Son distintos, ¿no? Entonces ahí puedes empezar a introducir temas. Eso podría ser como un ejemplo. O sea que es importante o si preguntan o si ya ves que muestran interés por lo que hacen. Eso que tú nos cuentas es muy valioso en el sentido de que es un poco un llamado a los papás, a los adultos, a los profes, a estar muy alertas, no solo con lo que dicen, sino cómo lo dicen o cómo también hablan a través del cuerpo. Pero resulta que solemos tener muchos miedos para hablar de sexualidad. Yo recuerdo cuando te hablaba y en los encuentros, en los otros espacios que tuvimos para hablar, yo te manifestaba una de las cosas que pasa particularmente en nuestro contexto es que hablemos de sexualidad en la niñez y en la adolescencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué hablamos de sexualidad? Generalmente no, nuestros papás, nuestros abuelos no fueron educados en esa invitación de conversar, sobre todo de sexualidad. Sigue siendo muy tabú hablar de eso. Sí. Sí, sigue siéndolo. Yo creo que ahora ya se está produciendo un cambio. Sí que es cierto que aún, y también va a depender mucho de las familias, ¿eh? De dónde tú te has criado y cómo te has criado y el interés que tú tengas por, primero, la sexualidad y ya no tanto por el tema, sino por el tema de cómo lo quiero transmitir yo a mis hijos o hijas. Entonces, si tú como padre, maestro, persona que está a cargo de niños y este tema o sea, va en bloque, va con el niño, no puedes separarlo del niño, tienes que estar atento y tienes que, por ti mismo, ni que sea, investigar. O sea, estar al día de la información o de cómo trasladarla, porque es algo de lo que es conveniente hablar. O sea, aunque tú no te hayas educado, o sea, tus padres no te hayan hablado, por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo yo cambiar ese patrón? Porque sí que me interesa a mí como padre o madre transmitirlo y o sea, que la sexualidad esté presente y sea algo positivo, o sea, natural, que forma parte del ser humano, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el cambio de chip en el sentido de decir, no perpetuar lo que yo he ido viviendo, sino sumarme a ello. Y ahora es muy importante, además, hacerlo teniendo presente que los niños tienen un acceso facilísimo a las redes sociales y a Internet, donde van a encontrar un montón de información que muchas veces la mayoría no es acorde ni a su edad, ni a lo que están buscando, ni a la realidad, vamos a llamarlo así. Entonces, no interesa que ese sea su punto de ir a buscar la información. Lo que interesa es que desde casa se haya hablado desde pequeños y por eso el hablar desde la infancia, porque hay que crear esa confianza con tu hijo, con tu hija, esa confianza de que a la edad que sea, esta persona va a poder acudir a ti en busca de respuestas, que no las va a buscar externamente. Y eso es importante trabajarlo desde que nace. O sea, desde que nace, no esperar que, claro, muchos padres dicen también, claro, es que mi hijo en la adolescencia no quiere saber nada de mí, claro, porque es la etapa en que no quiere saber nada de ti, que quiere ser una persona totalmente independiente de sus padres. Entonces, permítele ser independiente y buscar por su cuenta, pero si esta persona al llegar a la adolescencia ha crecido en una familia que sabe que puede preguntar, quizá no te lo contará todo o no te lo preguntará todo, pero hay cosas que a lo mejor sí acude a ti y eso es súper importante. Entonces con lo que dices es un poco, digamos que cuando hablamos de infancia y adolescencia y sexualidad, estamos hablando también de adultos que se deben educar, que nos debemos educar para hablar de sexualidad. Es decir, no es una tarea que se lleve a los niños o a los adolescentes, es una tarea que tenemos que empezar a hacer como adultos, como padres, como cuidadores, para poder transmitir y poder acompañar. Porque si yo no me sano como adulto, también un poco en mi sexualidad, en cómo concibo la sexualidad, también eso
dará respuesta y los resultados también se verán reflejados en la relación, como tú lo nombrabas, con los niños y con los adolescentes. Incluso la adolescencia en esa etapa de que parece ser que no quieren saber de uno, claro, quieren su mundo de independencia, pero como tú lo nombras, abrir esa puerta, es decir, listo, quieres ser independiente, pero sabes que aquí estoy. Puedes contar conmigo, que yo te puedo acompañar. Y claro, no todo, no siempre, no, a veces no pasará, pero como ese proceso, desde chiquiticos, desde les empieza a generar esos grados de confianza. Yo vengo trabajando un poco todo un proceso de confianza, de desarrollo psicoafectivo, emocional, y digamos que todo nos lleva a encontrarnos en un punto de decir, yo confío en ti como hijo, como hija, y tú puedes confiar en mí como padre. Entonces, en esa relación tan recíproca que nosotros nos empezamos a dar, viene esa apertura. Pero acá viene una cosa bien importante, y es que nos enseñaron que es niño y niña. Y ahora la contemporaneidad nos dice, es que esos estereotipos de ser niño o niña, de ser hombre o mujer, tienen unas diferencias abismales en la historia respecto a lo que hoy convoca. ¿Cómo educar en la igualdad? ¿Cómo no seguirnos pensando en que la niña es rosa, el niño es azul, en que el niño arma carros y desarma, la niña juega a las muñecas, que también puede ser, pero que no esté definido a lo masculino o lo femenino? ¿Cómo poder acompañar desde esa igualdad? Sí, ese es un trabajazo, porque estamos en una sociedad que es patriarcal totalmente y en su mayoría es machista, heterosexual, heteronormativa, binomial, o sea, y lleva tantos años, tantísimos años así, que salirse como del patrón es como wow, ¿no? Y ahora sí que empiezas a ver, y a mí esto me alegra mucho, que los adolescentes jóvenes y no tan jóvenes, esto empieza a cambiar, ¿no? Entonces, claro, muchos adultos es, uy, ¿esto qué es? ¿Una moda? ¿Qué hacen? O sea, muchos no lo entienden. Y aquí el trabajazo es abrir la mente a que realmente cuando claro, tú naces, o sea, nace un bebé y según, porque es literal, o sea, según en los genitales externos que tenga, se le asigna el sexo, o un niño o una niña. Y tú dices, bueno, pero en realidad, si nos ponemos a pensar ampliamente en qué se supone que es un hombre y una mujer, es muchísimas cosas, no solo es lo biológico, que sí, pero lo biológico además no solo incluye lo externo que se puede ver, incluye unas hormonas que es interno que tú no ves, o sea, no sabes, incluye unas gónadas internas que tampoco no ves, o sea, puede ser que un bebé nazca con vulva, ¿no? Y vale, es una niña, pero a lo mejor esa personita resulta que no tiene útero y no tiene ovarios, que no se ha desarrollado, ¿no? Entonces, ahí empiezan a jugar un poco muchas cosas a nivel físico, pero además hay todos unos componentes sociales de enseñanza de estereotipos, ¿no? O sea, niño, niña, pues ahora tú te toca hacer esto, lo que has dicho, ¿no? Si es una niña, cocinita, si es un niño, con los coches, lo que sea, ¿no? Y tú creces en esa dirección. Entonces ahí es un gran trabajo personal de intentar no incluir pues lenguaje machista, el lenguaje estereotipado, y eso es muy difícil porque lo tenemos integradísimo, tanto hombres como mujeres, o sea, es una realidad. Entonces hay que hacer un trabajo de construir todo esto y de abrir y decir, a ver, el género son dos, puede haber muchísimas más cosas, hay intergéneros, hay muchísimas cosas. Luego también está la orientación sexual, ¿no? O sea, hacia quién siento atracción yo o no, porque también está la sexualidad. O sea, hay un montón de cosas que es un abanico gigante y tú tienes que estar dispuesto a abrir la mente para eso. Entonces sería ideal educarse un poco en eso antes de, ya no digo tener hijos, pero aunque mientras los tengas, ir viendo, porque que te haya nacido o que se haya decidido que tu hijo o hija es un niño o una niña, quizá él o ella cuando empiece a crecer sienta que hay algo más ahí
y quiera ver qué hay. Entonces, poder, esto, lo que hemos dicho antes, que haya un acompañamiento. Si tú desde muy pequeñito, muy pequeñita, a esa personita la has acompañado, le has explicado cosas y antes de la adolescencia ya sabe cómo se nombran los genitales, cómo son las relaciones, cómo es la reproducción, o sea, una serie de cosas como muy básicas de saber, en la adolescencia ya tendrá todo un poco más claro y aunque es ella o él esté hecho un lío, ¿no? Pero ya tendrá como herramientas y tendrá a quién ir a preguntar, que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, salir de los estereotipos es complicado, es un trabajo de deconstrucción total y de ampliar la mente a decir, no, no son dos, hay más cosas. Eso acá, bueno, en otros países, digamos que es evidente y en las noticias e incluso la forma de legislar han hecho unos avances muy grandes respecto a eso. Particularmente con nosotros encontramos que hay mucho miedo de pensar que un niño o una niña, por decirle o por explicarle o por hablarle de sexualidad, va a tener unas conductas hipersexuadas, por ejemplo, o si se empieza a nombrar eso que tú dices respecto a que no es solo ser hombre o ser mujer, porque físicamente, biológicamente lo somos, hay miedo de decir, es que de pronto, y si se le pega, incluso son palabras que se utilizan para referirse, es que de pronto eso se le pega, o ustedes quieren venir a inculcarnos una moda y quieren, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con lo religioso, con lo místico, con todas estas situaciones que hacen que a veces los papás también y los cuidadores seamos muy responsables de esa falta de información en el niño y en el adolescente respecto a su sexualidad y respecto a la sexualidad en general, porque tenemos que partir que no, la sexualidad, y quiero que hablemos un poco de eso, la sexualidad no solamente es el sexo o el proceso coital. La sexualidad es un proceso de Exacto. identificación de cuerpo, hablemos un poquito de eso, porque tú haces un trabajo bien interesante incluso con todo lo que tiene que ver con lo corporal. Entonces, cómo eso hace un clic bien interesante en decir, Claro. es mi cuerpo y ese cuerpo nace sexuado o sea, desde el proceso mismo del nacimiento somos seres sexuados, entonces, ¿cómo eso no va a cambiar por el hecho de que lo nombremos, lo hablemos, sino que antes va a lograr el efecto de educarnos y prevenir? Claro, claro. Sí, es que la cuestión es lo que tú has dicho, es el miedo, ¿eh? Es un miedo atroz a, si hablamos de esto, va a pasar todo, ¿no? Pero a ver, piensa en cualquier otro tema del mundo, o sea, no porque lo nombres va a pasar o tienes que probarlo absolutamente todo, o sea, hay un tema de incluso de la rebelión adolescente, cuanto menos le hables, cuanto más prohibido sea, incluso tiene como más atractivo, ¿no? O sea, si la persona es responsable, tú le enseñas a saber escoger, saber discernir lo que quiere, lo que no quiere, y ese es un trabajo desde la infancia, pero a todos los niveles, no solo sexualidad. Si tú ya le estás enseñando a esta personita a saber decidir, por mucha información que le des, o sea, cuanta más mejor, pero no significa que tenga que probarlo todo ni que quiera. Quizá todo lo contrario, sino estará como más tranquila de decir, pues veo que hay todas estas opciones, a ver con cuál yo me siento más identificada, o identificado, es lo que tú has dicho también, o sea, cuando se habla de sexualidad, lo que se hace normalmente es coger esta palabra que engloba un montón de cosas y de ámbitos, desde quién yo soy, cómo me siento, mi identidad, desde cómo me relaciono con el otro a nivel afectivo, desde cómo me relaciono con el otro a nivel sexual, a través de conductas, desde cuál es mi erótica y qué es lo que me excita o lo que no, cuál es mi rol de género que yo he asumido como que va conmigo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Y lo que pasa es que cogemos la palabra sexualidad y la cortamos y decimos sexo. Entonces, sexo nos lleva directamente a pensar en el acto sexual. Y ahí ya estamos recortando todo. Y ese es el problema muchas veces de cuando hablamos de educar en sexualidad, ¿no? Que los adultos, desde su mente adulta, están pensando en esto, en el acto sexual,
la relación que hay de coito, de penetración, de lo que sea, ¿no? Y entonces no estamos hablando de esto, es que estamos hablando desde mi propia autoestima. O sea, la sexualidad incluye la autoestima. Entonces, el trabajo es tan amplio que no podemos acortar una palabra. Cuando hablamos de sexo, en realidad, sexo bien utilizada sería solo estar fijándonos en el sexo biológico. O sea, imagínate lo que acortamos esa palabra y realmente el significado. O sea, sexualidad es súper amplio. Entonces, tener en cuenta esto, que también estamos enseñando a la persona a ser asertiva, a saber decir que no, a poner límites, eso también es sexualidad, porque luego cuando entran temas de abusos, si tú a la persona no le has enseñado a identificar qué está bien, qué está mal, cómo decir que no, cómo transmitirlo a algún adulto, oye, está pasando esto, pues ahí hay problemas. Y es no por haberlo dicho, o sea, todo lo contrario. Si tú le has enseñado a tu hijo o hija, alumno, que oye, hay ciertas cosas que si viene un desconocido o no desconocido, porque hay muchos abusos que son en la familia, la mayoría, y ahí está el problema también, es tu cuerpo solo lo puedes tocar tú, o sea, enseñarle al niño desde muy pequeñito y el niño con 3, 4 años lo entiende perfectamente, o sea, en el momento que la personita ya es capaz por sí sola de controlar esfínteres y limpiarse un poco, o sea, ir a la bañera y bañarse y limpiarse, en ese momento tú ya le tienes que decir a esta personita que a partir de aquí ni mami ni papi ni quien sea de la familia tienen por qué ayudarla o ayudarlo a bañarse y que su cuerpo es suyo, que si tú alguna vez quieres, esto ya se puede hablar, ¿no? Pero como que tu cuerpo es tuyo y si no eres tú o un médico o alguien que para que te vea el cuerpo y en presencia de un adulto, no tiene por qué tocarte de ciertas maneras que tú no quieras. Y a lo mejor es simplemente, y esto es algo que hacemos mucho y es horrible, dale un besito a la abuela y el niño no quiere. Esto parece una chorrada de decir, ay no, claro, es que entonces si no es como muy desagradable. No, el niño no quiere en ese momento, no pasa nada. A lo mejor otro día ya querrá, ¿sabes? ¿No? Entonces, esa pequeña chorradita de no, dale, tú ya le estás inculcando al niño, no, tienes que hacer esto porque esto es lo correcto. Y cuando venga un adulto o lo que se le diga, no, pues, y ahora me voy muy al límite, pero tócame aquí porque no sé qué, el niño no sabrá decir que no o no sabrá pedir ayuda. Entonces, hay que hablar y hay que mostrar, o sea, no. Claro, tú a un niño no le vas a hablar de la palabra abuso, qué significa. Se lo vas a explicar en unas palabras que entienda, o sea, al nivel que tiene de su edad y de su comprensión. O sea, vas a tener que adaptar el lenguaje, pero sí que tienes que dar explicaciones. Entonces, ahí es importante. Súper importante porque realmente la tasa de denuncia, porque el abuso siempre ha existido, lastimosamente, pero la tasa de denuncia de estos hechos son cada vez más altos y la mayoría ocurren en nuestro núcleo más cercano, que es la familia, donde se supone que deberíamos estar más seguros. Entonces acá tú lo vienes nombrando un poco, pero quiero que profundicemos un poquito en eso y es correcto, como tenemos que hablar de las partes íntimas, o como tú lo decías ahorita, explicar todo eso. Solemos decir, incluso esta semana estaba leyendo algo en Facebook que empezó a rodar, que una historia muy triste que decía, la niña escribió una carta y decía, es que mi tío me la envió la galleta. Entonces el profe que leyó, pues dile la próxima vez que te dé otra galleta, algo así, no recuerdo muy bien, pero luego empieza a poner pues como la lectura en contexto y es correcto poner apodos a las partes íntimas. A ver, no voy a entrar en el término correcto e incorrecto, pero yo creo que es nada recomendable. A ver, luego cada familia hará lo que sea. Entonces, yo creo que aquí lo ideal es que no, ¿vale? Que el pene es el pene, la vagina o la vulva es la vagina o la vulva. No es la florecita, la trompeta, yo qué sé, cada uno que le llame. Sí que a veces se lo pones como apodo cariñoso, pero yo creo que aquí el niño o la niña tiene que tener muy claro de lo que estamos hablando y que, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper tonto y salido de tema, pero yo como niño o niña, yo llamo a mi madre mamá, ¿no? Pero yo sé que mi madre, o sea, enseguida tendré que aprender que mi madre tiene un nombre.
Laura, María, lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo que saber que esa asociación, que mamá es Laura, ¿vale? Entonces, también tengo que aprender que el pene es lo que lo llame, pero al principio hay que utilizar el nombre. Igual que para nariz utilizamos nariz, para mano utilizamos mano. La cosa de cambiar el nombre a veces es como preguntarse de por qué no lo estás llamando por su nombre, porque te da vergüenza, porque es una zona innombrable. Entonces, ¿qué hay ahí atrás? ¿Qué creencia hay ahí para que tú no nombres esa zona del cuerpo por su nombre? ¿No? O sea, bueno, ahí entraríamos en muchas cosas, ¿eh? Pero lo ideal sería nombrar las cosas por su nombre. Que luego tú, de modo cariñoso o lo que sea, le puedas llamar de otra manera, vale, pero que se entienda perfectamente de lo que estamos hablando, que el niño lo entienda. Y esto, un niño y una niña de 2, 3 años ya debería saber perfectamente cómo se llaman sus genitales y los de su madre, su padre, su hermana, su hermano, o sea, los que pueda ver en libros, en lo que, o sea, que hay 2 o que hay los que sean. Bueno, si ya te puedes poner en intersexualidades, los que sean, pero al menos 2 hay que reconocerlos y hay que saber nombrarlos. Eso hace parte de todo lo que tiene que ver con el proceso de prevención del abuso. Eso que tú dices también de no dejarse besar incluso por los más cercanos, es que dale un abracito, dale como obligarlos, también hace parte de conocerse, reconocerse, decir ese cuerpo es mío, así como los deditos, la mano, como tú lo nombras, es mío, pues esas partes, el pene, la vagina, la vulva, tienen un nombre y que tiene más que ver como con el tabú del adulto y con el miedo del adulto que le llevamos a los niños. Porque... y luego, perdón, hay otra cosa que no quiero que se me olvide, que además acostumbra a pasar, y vuelvo a los estereotipos, que, o sea, los genitales femeninos se acostumbran a llamar con diminutivos o cosas no sé qué, y los del hombre acostumbran a ser algo como muy wow, ¿no? Muy fuerte, muy no sé qué, y dices, van, y ya ahí también estás inculcando algo. O sea que realmente es súper importante que sea el nombre correcto. Cuando los niños empiezan a encontrarse con otros niños y empiezan a reconocer su cuerpo, ellos también tienen unos momentos en los que se enseñan con otros niños. Y eso sucede mucho en las guarderías. Yo creo que es la parte donde más uno se encuentra esos espacios, o con los hermanitos, pues cuando lo tienen. Pero cuando no sucede, en las guarderías suele suceder que los niños empiezan a mostrar sus partes íntimas. Por un asunto de curiosidad, de reconocimiento. Es decir, no hace parte de eso que nosotros tenemos en nuestras cabezas adultas, pero la pregunta siempre es, ¿qué hacer cuando encuentran a los niños enseñándose en sus partes íntimas? Claro. Sí, lo primero es no hacer algo o sea, ni enfadarse, ni ponerse a gritar, ni castigar, ni nada en plan que pueda parecer o que el niño pueda percibir que eso está mal o que he hecho algo súper mal o no sé, o algo, ¿no? O sea, tampoco ponerse a reír, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, mantener una actitud neutra y entonces poder explicar, os estáis explorando y qué estáis viendo y tal. Y luego a lo mejor ver, pues bueno, eso se hace en la intimidad. Si queréis podemos ver dibujos de cómo es un niño y una... O sea, preguntarles también cuál es la curiosidad, qué es lo que están buscando, o sea, pero hacerlo como de una manera muy natural, o sea, nada de, no, tápate enseguida y no sé, que no pasa nada, ¿no? O sea, que se están mirando, que no pasa nada. Que es, o sea, los niños, o sea, es lo que tú has dicho, que vamos desde la mente del adulto y que al final, si piensas en el adulto, tampoco pasaría nada. Es que, ¿qué pasa por ver un cuerpo desnudo, ¿vale? Pero al final estamos en la mente del adulto y pensamos que, claro, eso ya es una relación sexual, ¿o qué van a hacer? No van a hacer nada, van a mirarse, van a tocar, van a ver, pues lo tuyo es diferente de lo mío, van a hacer esto, pero igual que lo mismo, el pelo, el no sé cuántos, yo mira qué muñeca o mira qué coche me he comprado, mira lo que sea, ¿no? O sea, comparan para aprender, o sea, que lo más importante es no coger una actitud de esto, de asustar, de prohibición, de está mal, de castigo, eso es lo peor que se puede hacer, porque el niño está recibiendo claramente que eso está mal. ¿Cómo normalizarlo? Como cuando uno dice, tú tan lisa,
Mira tú y yo tan rizada, eso es una cosa que uno podría decir en cualquier parte. Bueno, como también en cualquier parte podemos decir, ven, cuál es tu curiosidad, qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres saber. Claro. Además, porque también un poco identificar las edades, en qué Mm. momento y en qué etapa de la vida se está presentando eso para poder empezar a hacer procesos de diferenciación. Pero cuando uno les nombra a los adultos un poco de no nos alarmemos, manejémoslo con calma, lo que tú nombras, es también entonces cómo hago una diferencia cuando esa curiosidad viene porque se está reconociendo o porque debo estar alerta que algo esté pasando. Sí, mira, si es pequeño, o sea, los pequeñitos, o sea, digamos de 2, que es cuando empiezan a mirar, a los 3 empiezan como a tocarse también, ¿no? Hasta los 6 o así, los niños se autoexploran Uh -huh. en ellos y algunos también, pues si hay guarderías o tienen cerca algún primo, algún hermano, alguien de así de la misma edad, pueden también hacerlo. O sea, es como que les es fácil mirar al otro. Pero incluso, aunque no sean de su edad, lo hacen esto pues con los padres, ¿no? O sea, si en algún momento algún adulto está desnudo, pues lo miran. O sea, hay esa curiosidad, ¿no? Ellos no distinguen en adulto, no, tienen esa curiosidad de ver que es diferente, ¿no? Cómo son las cosas. Luego, a partir de los 6 a los 9, 10, más o menos, sigue habiendo esa curiosidad, pero los niños y niñas se vuelven como más investigadores por su cuenta. Entonces, antes de los 6 es como lo hacen y no se esconden, o sea, tú te puedes encontrar a los niños ahí, ¿no? Pues, estamos jugando a médicos o a papás y a mamás y te lo dicen tan tranquilos y no se esconden porque no están haciendo nada malo, están jugando, eh, representando una realidad que ellos ven, ¿no? Pero de 6 a 9 lo que hacen normalmente, sí que puede ser que sigan con estas prácticas, pero entonces es como que las esconden más. Y esto también estaría interesante pensar por qué las esconden. Si es porque antes se les ha dicho esto está mal o no. ¿Vale? Eso también estaría bien. Eso que nombras. Sí. Y bueno, entonces hacen como más las cosas más, bueno, investigan más por su cuenta y entonces a partir de los 6 7 años, como lo que necesitan es como identificarse con el grupo y ya han entendido claramente o se han autoetiquetado o se han puesto como en uno de los grupos, ¿no? Niño o niña en general, pues lo que quieren es juntarse con los de su mismo sexo, digamos, ¿no? Entonces, es lo que acostumbra pasar en los coles. Si ves los patios en el recreo con niños así, los más pequeñitos juegan todos, pero a partir de esas edades, pues a lo mejor ves a los niños jugando a pelota, las niñas no sé qué. Sí que hay, cada vez están como más mezclados, pero es como más, yo me quiero identificar con ¿no? Los que son iguales que yo. Que ahí también está, para intentar educar en la igualdad, está bien dejarles, porque ellos necesitan como rodearse con los que se sientan mejor y a veces no, quizá no coincida con su sexo, puede ser que a lo mejor yo quiero ir con los que juegan a fútbol, claro, coincide que son los niños, pero yo puedo ser una niña y yo quiero jugar a fútbol, ¿no? Entonces, la cosa es, deja que haga y que vaya con quien quiera, pero y siempre mantén como la idea de somos diferentes en ciertas cosas, pero valemos lo mismo y somos iguales, ¿vale? O sea, mantener bueno, ese discurso creo que es muy bueno. Y luego, a partir de los 10 y los 14, es como la preadolescencia, ahí va a tener mucho que ver cómo has ido educando a tu hijo para que hable más o menos contigo, pero en esa época, o sea, ahí ya tienen que saber o estar preparados, y niños y niñas, da igual, ¿eh? Menstruación, poluciones nocturnas, cómo se producen en embarazo, esto ya tienen que saberlo. Porque claro, si no llegan menstruaciones y las niñas se asustan y es como esto que es, o están mal preparadas para esto, los niños tienen una polución nocturna y también se asustan de que esto que es, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo importante es ver en cada etapa cómo hablar, pero si tú desde pequeño ya has hablado más o menos de todo que haya podido entender, es que no tiene que haber problema. Tú hablas de cosas que ojalá tuviéramos la oportunidad para coger cada puntico y ampliarlo, porque es todo un mundo realmente y maravilloso además, porque es un proceso de aprendizaje constante para nosotros como profesionales, Claro. para los papás, para que se tengan cada vez menos angustia.
Y aquí tú me das pie para que hablemos de algo y es los adolescentes, sobre todo, pero los niños también se tocan. Todos nos tocamos el cuerpo. Pero los niños y los adolescentes, cuando se empiezan a tocar su cuerpo, empieza a generar mucha preocupación en el adulto. Incluso por eso es que el niño se empieza a esconder. Y porque la alarma siempre se empieza a generar. ¿Debo preocuparme? ¿Es una señal de abuso? ¿Es normal? ¿Cómo hacer con esto? Vale, es muy buena pregunta. Vale, la masturbación, como la entendemos? Claro, vuelve a ser mente del adulto, masturbación, objetivo, tener un orgasmo, sentir placer, fantasías sexuales, cómo me excito. Pensamos en esto, ¿vale? El niño no piensa en nada. Claro, o sea, el niño lo que hace es ni pensar, es me estoy tocando, me estoy rascando, me estoy tocando no sé dónde y por casualidad descubro que ahí, pues a lo mejor siento unas cosquillitas o que tocarme ahí me relaja, me gusta, vale, todo esto es perfecto. Lo que sirve, de hecho, es muy importante no coartar estos momentos en el que el niño se está descubriendo. Lo que sí se puede hacer es como ponerlos en contexto, o por ejemplo, los niños muy pequeñitos, de 2 a 5, por ahí, los momentos de comida, cuando empiezan a comer solos, que se pringan enteros, esos momentos son momentos eróticos. Es importante que el niño o sea, coma con las manos, se toque todo. O sea, igual que en la bañera. O sea, en la bañera, cuando hay momento bañera, que juegan no sé qué, también es un momento en el que como están desnudos, se tocan. No pasa nada. O sea, dejarles. Incluso en ese momento es muy bueno, también depende de la edad, enseñarles a limpiarse sus partes íntimas y explicarles que habrá un momento en que la mamá o el papá no van a limpiarles el cuerpo, que ellos tendrán que limpiarse y que es importante, ¿no? Entonces, hay que aprovechar como todos estos momentos, pero sobre todo no coartar. Si tú encuentras a tu hijo o a tu hija que se está masturbando, lo que nosotros entendemos, el niño se está autoexplorando, bueno, decirle, y preguntarle incluso, y no sé, o sea, ¿qué sientes con esto? Pues mira, aquí si lo haces en el comedor cuando hay mucha gente, pues es mejor que lo hagas en tu cuarto. O sea, ir como enseñándole que es una manera que al final es mejor que sea privada, pero sin ningún momento gritarle, castigarle, no te toques. O sea, esto mal. Si es no te toques, el niño es no me toco. Y si depende de cómo sea el niño, se queda congelado y luego tendrá problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar naturalizar todo. Los adolescentes, evidentemente, ellos ya entran en un punto, como ya han descubierto que hay cosas que les pueden excitar, ya sean personas o cómics o películas o lo que sea, y tienen acceso muy pronto. Vuelvo a repetir que esto es bueno y malo, o sea, es muy necesario que se hable todo antes para que no lo descubran, porque lo que acaban descubriendo es el porno, y el porno no es la realidad, y si aprenden de allí puede también generar un problema, puede que no, pero no es lo ideal. Entonces, bueno, el adolescente ya cuando tiene ya empieza a tener como un objetivo también, de, bueno, sé que si me toco de tal manera, siento placer, ¿vale? Está perfecto. O sea, es que las personas esto deberíamos hacerlo, porque si no, cuando tú llegas a la juventud, a la adultez, da igual, y quieres relacionarte con otros o incluso contigo mismo, si yo no sé qué me gusta, cómo me gusta que me toquen, cómo me gusta ser tocado, tocarme, tocar, yo no le puedo traspasar esta información a otra persona con la que yo quiera estar. Entonces, es muy importante, en realidad, autoconocerse. No hay que castrar esta práctica. Simplemente es como ponerla en el lugar, no me gusta la palabra correcto, pero bueno, como correcto, ¿no? Pues en tu casa, en tu cuarto. Exacto. Sí. Porque es lo que tú, cuando empiezas a nombrar todos estos puntos y estas diferenciaciones que son tan interesantes, bueno, con los adolescentes pasan estas cosas y ojo que cuando se empiezan cuando no enseñamos, no acompañamos, entonces viene todo el proceso de la pornografía que lo que genera son grandes problemas de autoestima, de autoconcepto, empiezan a tener incluso muchos a sufrir depresión porque no se ven, no se observan en ese lugar, luego pasan y si empiezan si empiezan a explorar la sexualidad, pues eso no pasa en la vida real, eso no es la vida real, entonces eso hay que, como tú lo dices, qué bueno porque hay que hacer
una paletica de alerta y decir, hay que educar. Y es un proceso, como tú lo dices, porque es como todo lo que tú nos nombras es muy chévere porque nos lleva a decir, es que hablar de sexualidad en la niñez y en la adolescencia es hablar de mi sexualidad como adulto, cómo me he reconocido en ese proceso para yo poderle ir a transmitir esa información hacia otro. Y entonces acá vienen muchas preguntas respecto a identidad sexual. ¿Qué es eso? ¿A qué edad se empieza a formar? Toda la vida hago un proceso de identidad sexual. Ahorita tocamos un poquitico ese tema porque hay muchas maneras de encontrarse en ese proceso, pero también genera un cuestionamiento de, pues, entonces eso finalmente, ¿qué es? Sí, la identidad tiene como dos partes. Es como que primero aprendemos a identificar la identidad sexual, que sería básicamente la biológica, o sea, un peque con 2 años ya sabe si es niño o niña, a nivel genital, voy a llamar, ¿vale? Ese es el primer impacto, o sea, que se pueda como ubicar, ¿vale? Y estoy generalizando un montón en el binomio, ¿eh? O sea, luego hay otras cosas, pero bueno, lo general es esto. Y luego, a partir de los 4 o 5, cuando se exploran ellos, cuando comparan, entonces empiezan a entender que hay más cosas. Y la identidad de género, al final abarca muchas más cosas también, porque a ti te está diciendo cómo me siento yo, si me siento hombre o mujer. Empiezas a entender que ser hombre o mujer no depende solo de unas genitales, sino de cómo yo me sienta, de que al final, y ahora esto va a sonar como muy espiritual, pero es que es así, o sea, al final los seres humanos tenemos una parte femenina y una parte masculina, que nunca está equilibrada 100%, pero tenemos los dos atributos. Entonces, hay un momento en que dices, bueno, yo al final soy todo, ¿no? Pero ¿cómo me expreso? ¿Cómo prefiero vestirme? ¿Qué rol de género quiero coger? ¿Me quiero meter en los estereotipos o no? O sea, ahí empieza como un proceso de identificación. Eso ocurre en la infancia no tanto, es más en la preadolescencia y adolescencia. En la adolescencia, aparte, se acostumbra a pasar que te vas como a los extremos, ¿no? Empiezas como no, pues yo soy no sé qué o no sé cuántos. Ahora lo que hay es mucha fluidez, que también está bien, porque es como, vale, no me encasillo en una cosa, sino que, bueno, puedo ir probando, también voy viendo por quién me estoy sintiendo atraído, o, ¿no? Si son hombres, mujeres, si son intergéneros, si son, yo qué sé, si no es nadie, si el sexo no me interesa tanto, pero sí relacionarme con los demás. O sea, hay tantísimas orientaciones y tantísimas cosas a experimentar o conocer. No hace falta experimentarlo todo, es lo que decíamos, ¿no? No por hablar de ello tienes que probarlo todo, ¿no? Un ejemplo tonto también sería el Kama Sutra, ¿no? Tú puedes ojearlo y no significa que tengas que probar todas las posturas, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un poco vamos a ver todo lo que hay y tú coge lo que te vaya interesando. No tienes que probarlo, pero sí infórmate, ¿no? Entonces ahí está bien. Entonces la identidad es algo que desde los 2 años ya aparece y se va como gestando, evidentemente en la adolescencia es cuando explota más por el tema hormonal, porque evidentemente pues hay como un resurgir de algo que estaba como pausado en los años anteriores, pero bueno, o sea, y a partir de aquí no para. Hay gente que a lo mejor variará menos, se puede pensar, bueno, yo me he reconocido desde siempre como mujer y me invento mujer heterosexual, bla, 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 pero puede ser que, ostras, a los 30 años me doy cuenta que a lo mejor, pues no sé, me gusta más un género, me identifico más con un género más andrógeno o ahora me fijo en las mujeres como persona que me atrae, yo qué sé, o sea, pueden pasar 1000 cosas y está bien. Y ahí lo que ocurre muchas veces también son miedos de ese cambio, es como, si tú ya has decidido que eres una cosa a no sé qué edad, ya no puedes cambiar. Mentira, ¿a quién lo dice eso? Entonces, bueno, es otra vez abrir la mente, traspasar el miedo, traspasar creencias, bueno, un trabajazo, pero también está ahí. Es decir, que es un proceso evolutivo que Total. empieza en el momento que nacemos y termina en el momento que morimos, porque realmente entonces con todo lo que estamos aprendiendo respecto a la sexualidad es que sí, hay cosas y características
específicas de la niñez y de la adolescencia y de la adultez también, pero también del adulto mayor, porque ellos también. Claro, sí, sí, Y finalmente hacemos un eje transversal, decimos, es que hablar de sexualidad, incluso en la adultez o en la niñez, es hablar de todos, porque de alguna manera, cómo nos hemos educado para acompañar, para transmitir y para recibir, porque no solamente es acompañar y enseñarles, sino también cómo recibimos de ellos, la información que ellos van captando. sí. Acá hago un paréntesis para que las personas que están conectadas y tienen preguntas empiecen a realizarlas y tengamos un espacito así de pequeñito de responderlas. Son muchas cosas, nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, pero realmente es un tema bastante apasionante en el sentido de que tenemos muchas, más incluso que dudas, son muchos miedos. Y es un Muchos poco miedos. aprender a sortear esos miedos para poder abrirnos, como tú nos dices, y empezar a hacer un proceso comprensivo de que la sexualidad hace parte del hecho de ser persona, de ser humano, ¿cierto? Es que Entonces, mira si hay miedos que en la educación, normalmente, la poca educación que hay en las escuelas, ¿vale? Y en los institutos, la poca que hay, porque te dan muy poquitas horas para poder, ya va dirigida al miedo, porque va dirigida a enfermedades de transmisión sexual y a no quedarte embarazada. En ningún momento se les está hablando de placer, ni de autoconocimiento, ni de saber poner límites, ni de que, o sea, el nivel de miedo es, o sea, lo vamos trasladando y hay que empezar a cortar de raíz todo esto porque es que no puede ser. Porque la sexualidad, y ojo, sexualidad en general, es evolutiva, va cambiando, nos hace descubrirnos y es algo que puede ser muy placentero y no me estoy refiriendo solo a la relación sexual, sino a placentero de, ostras, sé las cosas que me gustan, es que no hace falta que sea ni erótico, sino qué cosas me dan placer, o sea, que nos vamos todo el rato a lo sexual, sexual, porque está la sexualidad ahí y no abarca todo esto, abarca muchísimo más. Entonces, la educación es tan amplia, tan variable y tan a lo largo de la vida que no podemos quedarnos atascados en el miedo y en el, no, no, yo soy esto y de ahí no salgo. Entonces, sí, es como un poco llevar a los niños, que es un poco el tema que nos convoca, y a los adolescentes, pero empezar desde la niñez y decirles cómo al aplicarse una crema de manos puede ser placentero, que pases tu mano por tu brazo completo, por tus piernas o donde te quieras aplicar la crema y que puedas sentir eso tan propio, tan de tu cuerpo, tan íntimo, que pueda ser placentero, saliéndonos de ese imaginario de que el placer solo se siente en el acto sexual y que todo eso, y por eso todo lo volvemos tabú, y es que enseñarles a los niños también qué rico se siente X o Y, tú puedes sentir eso, tú puedes sentir bien, pero ojo, cuando lo haces tú. Y como eso también en ese proceso de prevención, de decirle al niño, está bien que tú te toques, está bien que sientas esas cosas, pero cuando un adulto lo quiere hacer, me cuentas. Y empezar a abrir ese vínculo y empezar a generar esos canales de comunicación de decir, no está mal que te toques, no está mal que te reconozcas, no está mal sentir, lo que está mal es que otras personas pretendan hacerlo. Entonces me devuelvo... sin tu permiso. Exacto, a eso iba a ir, me devuelvo algo que nombrabas ahorita en principio y es cómo empezar a acompañar al niño en el adulto de que incluso lo íntimo, porque encontramos, yo no sé si por allá pasa mucho, pero encontramos que los padres les dan besos en la boca a los niños. Y la boca también es un órgano que se puede erotizar, que se puede sexualizar, que además que es uno de los órganos que generan placer. Entonces, mira ahí como tenemos también un poco de contradicción y no verlo desde lo positivo o lo de negativo, sino como tú lo nombrabas, de qué es lo más adecuado para. Sí. Bueno, ahí también hay muchas cosas que al final es la familia la que, o sea, para mí es muy importante que las personas, hablo como familia ahora, ahora no me dirijo tanto a maestros y así, sino en el núcleo familiar, los que serían los cuidadores principales, ya sean padre, madre, 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 padre, padre, lo que sea, ¿vale?
yo creo que es muy importante que ellos se pongan de acuerdo en cómo quieren educar, porque los valores deberían ser parecidos para que haya como una coherencia, pero si no son parecidos, al menos que el niño o la niña pueda ver que entre los padres hay un respeto de sus valores, que aunque puedan ser distintos, hay un respeto, que eso es muy importante también. Entonces ahí es como, yo qué sé, decidir, pues, no sé, hay familias que, por ejemplo, cuando van al baño a hacer sus necesidades, dejan la puerta abierta y no importa. Y es como, no pasa nada, para nosotros está bien que nos veamos haciendo nuestras necesidades y para otras familias es como, no, 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 esto no. O sea, aquí ya no, yo ya no entro tanto a poner juicio a está bien o está mal. O sea, da igual en el sentido de la familia, o sea, mientras no genere un trauma, que luego a lo mejor la familia lo hace con la mejor intención del niño, con la mejor intención del mundo, y puede ser que esa personita de adulto eso lo recuerde y no lo viva bien, pero bueno, entonces se trabaja, no pasa nada, siempre es pensando desde tus padres lo hicieron con la mejor intención, en ningún momento hubo una intención de ponerte, o sea, no sé, de causarte un daño, ¿no? De molestarte. Entonces ya es otra cosa. Pero si es un detalle de besarse en los labios, abrazarse, yo qué sé, en el lavabo, eso ya es como cosa de la familia, cómo lo viva y cómo lo viva la persona. O sea, si tú me estás obligando a que te dé un beso en la boca y a mí me molesta, yo tengo que saber decir no. Me genera, no sé, o sea, tengo que saber, por eso es importante educar en saber poner límites y decir no, pero claro, si tú al niño le estás diciendo, dale un beso a la abuela, aunque tú no quieras, el niño no va a saber poner límites, me estás diciendo que ahora le dé un beso y luego yo no puedo decirle que no quiero, ¿no? O sea, que hay que estar como muy coherente en los valores que yo quiero transmitir. Entonces ahí es el núcleo, hay que ponerse de acuerdo. Digamos que, bueno, no tenemos preguntas, entonces un poquito para cerrar tenemos tres cosas ahí que son transversales de lo que hemos conversado, así súper valioso, y la sexualidad atraviesa todas las etapas de la vida. Tenemos que empezar a educar en sexualidad desde pequeñitos para hacer todo un proceso de prevención y de promoción también de una vida sexual saludable, no solamente hablar de la reproducción o de lo negativo, sino también hablar de todo esto que abarca la sexualidad, no solamente el sexo. Y que somos los adultos los que parece ser que en principio tenemos que hacernos una tarea propia, íntima, de revisión, de psicoeducación y de decir qué pasa conmigo, cómo me construyo en mis valores y en esa medida también como grupo familiar entonces, como tú nos lo acabas de decir, cómo vamos a construir, a co-construir en esos valores para que tengamos un acompañamiento, que le digamos al niño cómo lo vamos a hacer, estas son nuestras maneras, pero ojo, siempre, siempre enseñando esa posibilidad de decir no y de cómo implementar límites. Eso se me hace supremamente valioso y creo que necesitamos más tiempo, más espacio para que sigamos hablando de esto. Yo añadiría una cosa más rápido y es que a veces los niños preguntan cosas que el adulto no se espera, por muy preparado que esté. Entonces, la recomendación es acoger la pregunta con, o sea, qué bien que me preguntes esto. ¿Por qué me preguntas esto? Es muy importante a veces cuando nos hacen una pregunta, preguntar qué saben de lo que están preguntando. Porque a veces estamos dando respuestas que a lo mejor nosotros nos creemos que nos preguntan y no nos están preguntando eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué me preguntas esto y qué sabes? Y si como adulto yo no sé la respuesta, es muy importante decirle a la personita, mira, pues ahora no lo sé. Si quieres, lo miro y te lo digo, o lo buscamos juntos, o que haya como una cosa de, esto te lo voy a responder, y que sea como sincero, responder con sinceridad y con naturalidad, y no demorar mucho la respuesta. Si yo no la sé, búscala rápido, porque a lo mejor de aquí 3 días el niño ya se ha olvidado y era una buena oportunidad porque te preguntó algo que en ese momento era importante. O sea, como esto, estar como atentos. Luana, para que antes de que nos despidamos y con todos estos espacios, porque quiero que ojalá nos volvamos a encontrar en un espacio de estos, que nos sentemos a conversar y a hablar abiertamente
de la sexualidad, que es un tema que nos tiene que interesar a todos. Eso no es ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de adultos, es de todos absolutamente. Quiero que cierres con alguna invitación así respecto a cómo, para que acompañemos en 3 pasos súper simples en este proceso. Y bueno, para que dejemos esa invitación abierta a próximas cosas, a próximos encuentros, incluso a esa próxima investigación que debemos hacer cuando no sabemos de algo. Pues no, te diría simplemente eso, como adulto, revisarse cómo estoy yo con mi sexualidad, si quiero formar una familia o tengo una familia, ver qué valores yo quiero transmitir y de qué manera, o sea, buscar la mejor manera para transmitirlos y estar receptivo y estar disponible a que la personita, pues si viene, estar, y si no viene, puedo ir yo sin molestar, pero que sepa que estoy ahí, que voy a estar. O sea, yo creo que eso es lo más importante al final, que la personita perciba que hay amor y que hay cariño y que hay un amor incondicional, que no importa lo que le pregunte o lo que haya, que el adulto va a estar. Eso es lo más importante. Bueno, Luana, mil gracias por estar desde España para Colombia y desde Colombia para España, para que nos sigamos encontrando en esta virtualidad que nos permite cada vez estar más cerca. Y bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron. Esperamos vernos en nuevos espacios. Hasta pronto. Muchas gracias.